Bueno, disculpen la introducción. Muy bien, ya. Comencemos con la quinta clase de lo que es contabilidad punto cero. Muy bien, estoy un poquito mal. Eh, Tengo un Excel aquí en el cual está par de contenido que expliqué en la clase número 2, si no me equivoco, en la que estaba explicando un poco del estado de la situación financiera, el estado de resultados, ¿no? Que era un activo, que era un pasivo, cómo se expresaba en el estado financiero, que era un estado de resultados integrales, un ejemplo. Eh, bueno, para precisar algunos puntos aquí antes de entrar a la dinámica contable, es bueno entender que los activos se dividen en dos grupos, ¿no? Se dividen en activos corrientes y se dividen en activos no corrientes. Muy bien. ¿Qué son activos corrientes? Son aquellos activos que su liquidez, es decir, que se pueden convertir en efectivo rápidamente, como máximo un año. Es decir, si tengo alguna partida, alguna cuenta o algún concepto, el cual se puede volver efectivo en menos de un año, es activo corriente. Bueno, entonces, como por ejemplo, principal está el mismo efectivo, las cuentas por cobrar y las mercaderías, ¿no? Eh, Importa mucho saber que esos conceptos eh, se pueden volver efectivos rápidamente. Y clasifico al no corriente como por ejemplo las maquinarias. Las maquinarias es un activo fijo que la empresa utiliza. Por lo tanto, al utilizarla no espera volverla en efectivo en menos de un año. Al contrario, espera utilizarla por un largo tiempo. Mientras más utilice esta maquinaria, obtendrá sus beneficios de esta, pues, ¿no? Muy bien. Dentro de los pasivos tenemos al no corriente como por ejemplo, las, las obligaciones financieras. Ahorita vamos a explicar por qué. Pasivos corrientes. Y aquí serían los no corrientes. Muy bien. Listo. Muy bien. Un pasivo no corriente es aquella deuda que el cual su cancelación es todavía después de un año. Es decir, yo tengo la obligación de cancelar esa obligación financiera después de un año. Mayormente los préstamos siempre son a largo plazo. Bueno, hay una parte del préstamo que va a ir a corto plazo y una parte del préstamo va a ir a largo plazo, ¿no? Eso se ve más que todo por el nivel de las cuotas. Es decir, hay algunas cuotas, bueno, ya, mejor desde el principio. Como toda deuda, tú quieres una deuda y digamos que quieres una deuda a pagar a 3 años. Muy bien, 36 meses. Pero tienes 36 cuotas, pues, ¿no? 36, tienes un cronograma de pagos en el cual vas a pagar esa cuota durante 36 meses. Los primeros 12 meses, es decir, el importe de todas esas cuotas en 12 meses, va a ser prácticamente un pasivo corriente, porque lo vas a pagar en menos de un año. Y el exceso de las 12 cuotas, es decir, desde la cuota número 13 hasta la cuota número 36, estará clasificado como no corriente, ¿no? Muy bien, una pequeña explicación, ¿no?, para diferenciarlos. Ese es un poquito acerca de lo que es el estado de situación financiera para precisarlo mejor, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa aquí? A ver, este impuesto a la renta que no lo había explicado anteriormente, a partir del año 2017, la tasa del impuesto a la renta es 29.5%. 5 o 50, es igual. Vamos a poner 5. Esa es mi tasa. Quiere decir que anualmente las empresas van a pagar el 29.5% de este resultado que generan. Es decir, si la empresa obtiene una utilidad hasta antes del cálculo de impuesto a la renta, sobre toda esa utilidad tienen que pagar un impuesto. ¿A quién? Al Estado, ¿no? ¿Quién se encarga de cobrar este impuesto? Bueno, la SUNAT, un ente administrativo, ¿no? Entonces multiplicamos rápidamente 4.500 por 0.295, ¿no? O 29.5%, es igual. Listo. Esto es lo que le corresponde a la empresa pagar. En enteros, los impuestos se pagan en enteros. Por lo tanto, mi resultado neto sería 3.173.
no sería 4500, ¿sí? Concéntrense en esta figura. Vamos a ponerle un super zoom para que puedan visualizarlo, ¿sí? Muy bien. Este es el resultado del integrales que había propuesto en la clase número 2, antes de hablar acerca del marco conceptual. Y este es el impuesto que tienen que pagar las empresas. Muy bien. Esta es la utilidad neta. Esto va a estar registrado aquí, ¿no? En los resultados acumulados. Ahora mira lo siguiente. No cuadra. Ya no cuadra. Principio de partida doble. Tiene que cuadrar. Me faltan 1328. Bueno, ese es el impuesto, pues. El impuesto de la renta que tienes que pagar. Eso lo vas a poner aquí. Como tributo por pagar. Vas a sumarle, ¿no? Vas a sumar esos 1000 que tenías aquí. Más los 1328. ¿Sí? Muy bien. Y ahora sí cuadra. 33.000, 33.000. Listo. Así se acomoda el estado de situación financiera. Lo había dejado de lado porque no quería mostrarte ese efecto aún. Muy bien. Lo que estamos haciendo solamente es contabilidad básica, ojo. Yo sé que algunos ya están impacientes, quieren ver recetas contables, quieren ver ejercicios y toda esa cosa. Pero vamos paso a paso. Recuerden que esta sección es para los principiantes, para las personas que recién están aprendiendo contabilidad y quieren hacerlo de una manera tan sencilla, un poquito despacio, no hay apuro, hay mucho tiempo de por medio. Muy bien. Entonces, bueno, yo asumo que en un par de meses habré terminado esta sección, pues no habré terminado todo lo que es contabilidad 0, todo lo que debe aprender un estudiante, ¿no? De los primeros ciclos. 2 meses a máximo unos 5 meses que me demore. Bueno, lo que demora un ciclo, ¿no? Normal en una universidad. Él lo puede explicar en todo ese tiempo para que uno ya se defienda ya y esté listo para salir a las calles a buscar un trabajo. Muy bien. Entonces sabemos esta cosa de acá. Muy bien, todo lo que es estado de situación financiera, estos resultados. Ahora sí, vamos a la clase principal del día de hoy. Lo que es la famosa dinámica contable. Vamos a abrir una nueva pestaña, una nueva hoja, disculpen. Y vamos aquí a poner dinámica contable. Listo. Esta dinámica contable es lo que un profesional debe aprendérselo, sí o sí. Yo creo que recién en este Excel vamos a ver la clase más importante de todas. En esta dinámica contable, ¿qué apreciamos? Apreciamos cómo se puede contabilizar los elementos que están dentro del estado de situación financiera. Bueno, dentro de los estados financieros. ¿Cuáles son los elementos? Activos, pasivos. Bueno, pasivos y patrimonio, ¿ya? Es similar. Tiene la misma composición en naturaleza. Patrimonio neto. Muy bien. Tenemos también los gastos y los ingresos. ¿Sí? Muy bien. Ya está. Vamos a hacer algo excepcional. Vamos a poner la forma en cómo se deben registrar. Recuerden que dentro de la contabilidad, dentro del libro diario, existen moduladores. Esos moduladores son denominados el debe y el haber. Es lo mismo que decir cargo y abono. ¿Sí? Muy bien. Cuando yo digo debe y haber, también estoy diciendo cargo y abono. O el concepto de deudor acreedor. Deudor acreedor. Centramos esto para darle orden. Listo, muy bien. Entonces, cada vez que ustedes digan, por ejemplo, la cuenta 10 está cargada o está en deudor, ¿qué significa? Que está en el debe, ¿sí? ¿Qué pasaría si dicen la cuenta 12 está en el acreedor o está abonada? ¿Qué significa? Que ese saldo está en el haber.
Muy bien, sencillo, no es nada complicado. Muy bien. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Un activo, como ustedes saben, el activo comprende el elemento 1, 2 y 3 del plan contable, ¿sí? Mientras que el pasivo comprende el elemento 4 y el patrimonio neto comprende el elemento 5. Listo. Los gastos comprenden el elemento 6 y los ingresos comprenden el elemento 7. Muy bien. Un activo, ¿dónde se registra? ¿En el debe o en el haber? Esa fue una pregunta que hice cuando iniciaba mis clases de contabilidad 2. O sea, los alumnos que ya habían tenido la oportunidad de haber llevado contabilidad 1 me dijeron lo siguiente: profesor, el activo va en el debe y el pasivo siempre va en el haber. Eso es mentira. Un activo no es que va en el debe y un pasivo va en el haber. Tiene naturaleza deudora, eso sí, y naturaleza acreedora, los pasivos. Pero no significa que siempre van a estar en el debe o siempre van a estar en el haber. Muy bien. Los activos se registrarán en el debe cada vez que incrementen o nace. Vamos a agregar un símbolo. Entonces se registrarán en el activo, los activos se registrarán en el debe cada vez que incrementen o nacen, ¿no? Listo, sería así, ¿no? Algo así. Listo. Mientras que los activos se registrarán en el haber cada vez que disminuyen. Inserta mano. O se eliminen. ¿Sí? Muy bien. Listo, eso es todo. Activos se registran en el debe cada vez que incrementan o nacen y se registran en el haber cada vez que disminuyen o se eliminan. Y los pasivos, lo contrario, naturaleza contraria. Muy bien. Ya está. Concéntrense en la pantalla, no en mí. Muy bien. Ahora, vamos con los gastos. Los gastos siempre se deben registrar ¿dónde? En el debe. Es lo que me enseñó mi profesora de contabilidad básica 1. Listo. Mientras que los ingresos en el haber. Ahora me dirán ¿por qué? Yo tengo la misma pregunta. ¿Por qué los gastos siempre se registran en el debe y los ingresos siempre se registran en el haber? A ver, es una gran pregunta. Que es básica, pero el profesional debe saber responder, sin titubear. Muy bien. Pensamos un poquito, hay que pensar. Si nos ponemos o nos concentramos en lo que es el activo y el pasivo, nos damos cuenta que el activo incrementa en el debe, mientras que el pasivo incrementa en el haber. Es como que en el debe es lo bueno y en el haber es lo malo, ¿no? Ahora, ¿este ingreso es bueno o es malo? Es bueno, ¿no? Es bueno que una empresa obtenga ingresos. ¿Y los gastos? Bueno, las empresas siempre buscan no tener muchos gastos para generar mayor ganancia. Entonces uno diría, ahí es donde se confunde el estudiante, ¿no? Dice, ya, como el activo va en el debe, cuando incrementa, entonces el ingreso también debería ir en el debe. Eso es mentira. El ingreso se nos va en el haber y los gastos se nos van en el debe. Con excepción de algunas cuentas que ahorita les voy a mencionar. Muy bien. ¿Por qué? Porque los ingresos es, en conclusión, incremento en los beneficios económicos. Sí, aquí lo habíamos precisado. Miren, ingresos, aumento en los beneficios económicos. Y gastos, disminución en los beneficios económicos. Estos beneficios económicos, ¿dónde están? Al final reflejados. Están reflejados aquí, ¿no? En un resultado neto. Un resultado acumulado. Es decir, la ganancia neta. Esta ganancia neta, ¿dónde está destinada? Acá, en el patrimonio. Entonces, mientras más ingresos tenga, ejemplo, cambio los ingresos a 30.000, incrementó. ¿Ven cómo incrementa? De nuevo, control C, control Z, disculpen, ahora sí. Pongo 30.000, miren cómo incrementa. ¿Ya ven? Incrementó. Incrementa, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si mis gastos incrementan? Digamos acá vamos a ponerle 20...
Vamos a ponerle 15.000. ¿Ven? Disminuyó. Mientras incrementa mi gasto, disminuye mi resultado. Mientras incrementa mis ingresos, aumenta el resultado. Entonces el efecto se cumple, ¿no? Ingresos aumentan beneficios, gastos disminución en los beneficios. Por lo tanto, mientras más incremente mis beneficios, mi patrimonio neto crecerá más. ¿Sí? Muy bien. Vemos acá. ¿Dónde incrementa mi patrimonio neto? ¿En el debe o en el haber? En el haber, pues, ¿no? Entonces, el ingreso está correlacionado con el incremento del patrimonio. ¿Sí? Ahora sí se puede ver el efecto, ¿no? Muy bien. Mientras que el gasto está relacionado con la disminución en el patrimonio. ¿Ven? ¿Cómo es sencillo? Depende mucho de eso, nada más. Muy bien. Ahí terminamos prácticamente con la explicación de la dinámica contable. Esa es la dinámica contable que debemos aprender a tener presentes. Vamos a precisar un último concepto más antes de pasar a las operaciones en el próximo vídeo. El próximo vídeo vamos a resolver ya operaciones en libro diario. Voy a primero explicar cuál es el circuito contable que cumplen las empresas, es decir, cómo inicia su contabilidad y cómo debe terminarla, y luego ejemplos del libro diario, ¿no? Solamente quería precisar esto. La intención de este video solamente era precisar esto, que quede entendido esto. Yo les sugiero a los estudiantes que dominen este cuadro, este difícil cuadro. Que muchos dicen es muy fácil aprenderlo, pero a la hora de la hora olvidan estos principios. Muy bien. Todos los gastos van en el debe, excepto ¿cuál cuenta? Así es, así la sabe usted. Excepto la cuenta 61, que tiene naturaleza acreedora, es decir, va a estar en el haber. ¿Sí? ¿Cómo se llama la cuenta 61? Variación de existencias. Cada vez que ingreso una existencia al almacén, tengo que registrar la cuenta 61 en el haber. Y dentro del ingreso elemento 7 hay una cuenta que tiene naturaleza deudora. ¿Quién es? Excepto la cuenta 74, que por naturaleza tiene que estar en el debe. Muy bien. Entonces todos los gastos siempre se registran en el debe, en su registro inicial, excepto la cuenta 61 que va en el haber, mientras que los ingresos siempre se registran en el haber, excepto la cuenta 74 que tiene una naturaleza deudora. La cuenta 74 se llama bonificaciones concedidas, quiere decir que la empresa pierde sus beneficios para ofrecer un descuento a otra empresa, es decir, hay una disminución de beneficios. No vas a tener los mismos beneficios que pensabas tener porque estás ofreciendo un descuento. Entonces, ese descuento de alguna manera disminuye tus beneficios, por lo tanto, disminuye tus ingresos. Quiere decir que la cuenta 74 es una cuenta de ingresos que tiende a disminuirlos, ¿no? Por lo tanto, se registrará en el debe. Y la 61 es la cuenta que sirve para corregir las entradas de existencias al almacén. ¿Sí? Va a estar en el haber cada vez que una existencia ingresa. Muy bien. Ya. Yo siempre acostumbro a explicar un punto más importante, lo que es el IGB. Un impuesto general a las ventas. Es una cuenta 4011 en el plan contable. Esa cuenta 4011 es muy singular. Todos dirán, pero es un pasivo. El pasivo va en el debe cuando incrementa, cuando disminuye, y va en el haber cuando aumenta. Entonces también sigue el mismo tratamiento. Claro, sigue el mismo tratamiento, pero hay muchísimas complicaciones hoy en día para poder registrar el IGB, el gasto, la factura por pagar, la factura por cobrar, etc. Hay muchísimas complicaciones y yo lo digo porque soy profesor. He visto muchos estudiantes que yo les explico este cuadro hasta aquí y aún así no pueden registrar las transacciones. Les explico hasta acá y aún así más o menos como que pueden registrarlas, pero también necesita mucha práctica por medio. El IGB va a estar en el debe dependiendo del registro de la transacción. Es decir, va a estar en el debe si es que estamos ante una operación de gasto. ¿Ya? Vamos a ponerlo acá. Gasto. ¿Ya? Muy bien. Si estamos ante una operación de gasto, va a estar en el debe. Pero si estamos ante una operación de ingreso, va a estar en el haber. ¿Sí? Muy bien. Ese sería el concepto del IGB. En conclusión, el IGB
va a estar en la misma columna. Vamos a una cosa. El IGB va a estar en la misma columna que la base imponible. Muy bien, nada más. ¿Sí? Ahora, ¿qué es base imponible? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, no se preocupe. Vamos a ver qué es base imponible, qué es IGB, qué es total. ¿Sí? Vamos a empezar a registrar las primeras transacciones y vamos a ver el circuito contable. Es decir, qué es lo que se debe hacer en la contabilidad. Entonces, eso sería todo por el momento. Les sugiero que vayan viendo ese cuadrito y tenganlo presente, nunca lo olviden. Es importante para que ustedes, futuros contadores, puedan registrar cualquier transacción. ¿Sí? Muy bien. Entonces eso sería todo. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Saludos cordiales.